Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con este magnífico fic de mi querida Sonia, que sí, desgraciadamente no pude narrar por estar un poco enferma. Pero aquí estamos, chicas. De verdad que este maravilloso fic está tomando forma y cada capítulo que va pasando estoy recordando las palabras de Sonia cuando me dijo y lo que te espera. Ay, Dios mío, de verdad, chicas, que en el capítulo anterior me quedé pasmada porque es como cuando creo que la moraleja no va muy por ahí, pero cuando te arrepientes de tus pecados en último momento, así creo yo que fue lo que pasó con Thomas y su hija. Me acuerdo y todavía se me hace un nudo en la garganta porque es muy difícil para los que pudieron despedirse, ver partir a ese ser que te dio la vida. Habemos otros que todavía los tenemos, gracias a Dios. Pero cuando pierdes a un ser amado y no te puedes despedir de él, es como si... Hace unos años vi un video de un señor, no sé si era argentino o uruguayo, que le hicieron una entrevista donde él decía que si pudiera regresar a ese día, obviamente pues pedir que no pasara lo que tenía que pasar era pedir mucho a Dios. Pero aunque sea regresar en ese momento para decir todo lo que teníamos que decir, chicas. Y para algunas o algunos tuvieron la gran oportunidad, pero habemos otros que no. Y siempre va a estar latente ese momento. Y me acuerdo mucho de Candy en ese momento tan complicado al enterarse de que la persona que estaba ahí atendiendo, tratando de aliviar o de mantener con vida, era su padre. Es muy complicado, chicas. Es de verdad que te llegan los sentimientos a flor de piel, que sientes otra vez tu corazón romperse, más de lo que ya está. Y no puedo creer que así sea la vida. Sí, la vida es hermosa, chicas. La vida es maravillosa. Cada día que pasa es un día que escribes en ese libro de tu vida como tú lo quieras vivir. Es por esa misma razón que, aunque sean cosas buenas, cosas malas, sorpresas, tristezas o nostalgias que te lleguen a la mente, debes disfrutarlas y aprender. Aprender mucho, chicas. No me voy a cansar de decirles y mencionarles que bajo la tristeza, la nostalgia, la impotencia, el enojo, es de donde viene más el aprendizaje de nuestra vida. Sin más ni más, chicas, perdónenme, pero se me sale... ando muy chillona, de verdad, chicas. Es un poco complicado. Vamos a descubrir qué nos depara el siguiente capítulo de este magnífico fic llamado
el sol en los ojos. Capítulo 7. La semilla de la esperanza. En junio, los 3 muchachos partieron tristemente hacia América. Terrence trabajaba en estrecha colaboración con el primer ministro. Ambos estaban convencidos de que el enemigo pronto atacaría directamente Londres. La esperanza era que los ataques se limitaran a objetivos militares y no a civiles, pero las noticias procedentes del otro lado de la frontera dejaban pocas esperanzas en este frente. Era importante idear de antemano algunas medidas de seguridad para no verse completamente desplazados en caso de un ataque ruin. Casi todas las actividades comerciales y productivas, salvo las de primera necesidad, habían sido cerradas y la mano de obra desviada a los campos de combate y las fábricas militares. Las esposas de muchos jóvenes que habían partido a la guerra se habían visto obligadas por la situación a ponerse a trabajar. Candy se había encargado de conseguir existencias de diversos medicamentos y suministros médicos que habían dispuesto en un almacén, organizado con la ayuda de algunos otros en uno de los túneles subterráneos abandonados. Había otros aprovechables, según ella, como los destinados a la ampliación de la red subterránea, cuya excavación se había detenido porque la mano de obra había sido engullida por la industria pesada. Junto con Terrence, estudió sobre el mapa un trazado subterráneo con salidas a la superficie en los principales puntos de la ciudad, que conducía a unas zonas de aparcamiento y estacionamiento de vehículos. Dispuso que algunas de ellas quedaran a disposición exclusiva de la población en caso de un ataque aéreo. En una de esas zonas comenzó a planificar la creación de un hospital de campaña en condiciones. Cuando el duque presentó el plan a Churchill, completo con mapas detallados que mostraban el tiempo necesario para llegar a las vías de escape, es decir, las entradas identificadas como acceso a ese canal subterráneo de seguridad. Desde los puntos más alejados de la ciudad, el primer ministro se quedó sin habla. ¿Qué puedo decir? Solo puedo agradecerte la actividad que ha llevado a cabo tan meticulosamente. Tengo que admitir que no todo es obra mía. Mi esposa tuvo la idea original e hizo la mayor parte del trabajo, sobre todo en relación con la instalación de primeros auxilios que a ella le gustaría que se construyera en esa ala, continuó Terrence con orgullo, señalando con el dedo el lugar elegido en el mapa, dispuesto sobre la mesa. Nunca te lo he dicho, pero mi Candy trabajó como enfermera de la Cruz Roja en Francia durante la Primera Guerra Mundial, así que tiene experiencia y agallas de sobra. La antigua estación de Down Street también puede aislarse y reutilizarse para hacer un búnker gubernamental adecuado. En caso de que el sótano del actual edificio del Parlamento empiece a resultar inseguro. Al poco tiempo, se distribuyeron por toda la ciudad folletos informativos sobre los procedimientos de seguridad a seguir en caso de ataque enemigo e indicaciones sobre cómo llegar a las vías de escape, incluidos los más particulares sobre posibles ataques químicos y el uso de máscaras antigas. Solo cuando se entregó el último folleto, Candy, que había trabajado sin descanso hasta altas horas de la noche durante semanas al lado de su marido, pudo considerarse casi satisfecha, casi porque seguía malgastando sus ojos y sus preciosas horas de sueño, examinando libros de medicina para mantener al corriente de los métodos más eficaces de irrigación de las heridas de bala y de cómo intervenir con prontitud contra los problemas derivados del envenenamiento por gas venenoso. Recordaba con horror los jóvenes cuerpos mutilados de soldados a los que había privado fácilmente de sus miembros para evitar la gangrena durante su primera experiencia en la guerra. La medicina había avanzado mucho y ella no quería no estar preparada.
Estaba en el estudio, abrumada por aquellos pesados tomos, cuando Terry la sorprendió por detrás, colmándola de pequeños besos. Empezó quemándole la sien, luego la mejilla, el cuello. Así que, señorita salvavidas y duquesa Pecas, hay alguien que necesita desesperadamente su ayuda desde hace días y no le ha dedicado ni una sola mirada. Le susurró suavemente. Estaba agotado, pero sobre todo preocupado por su mujer, visiblemente exhausta y adelgazada. Es que ese alguien está tan encantador que si me dejo tentar un momento es capaz de catalizar toda mi atención durante horas. Y luego quién sabe lo que tardó en recuperar la concentración, contestó ella guiñándole un ojo. El resultado fue que él la levantó como una pluma y la llevó directamente al dormitorio. Esta noche no trabajas, querida. Tengo en mente un horario mucho más relajante para los dos. Y claramente, ella solo había fingido resistirse. En julio, Alemania empezó a considerar la idea de invadir Gran Bretaña para doblegarla definitivamente, para preparar la gigantesca operación del desembarco naval. Los alemanes tuvieron primero que hacerse con el control de los cielos británicos y debilitar las defensas costeras de la isla. A partir del 10 de julio de 1940, la Luftwaffe alemana inició una serie masiva de ataques diurnos y nocturnos contra los aeródromos, las defensas costeras, los puertos y la industria pesada de la Royal Air Force. En septiembre, los ataques se intensificaron aún más y el enemigo cambió el carácter de la campaña aérea de estratégica a terrorista. Los alemanes comenzaron a bombardear indiscriminadamente las ciudades británicas, especialmente Londres, en un intento de obtener la rendición de la nación, desmoralizando y afectando directamente a la población civil. El 7 de septiembre de 1940, la primera incursión alemana sobre Londres se cobró 430 vidas. El bombardeo continuó sin tregua durante 57 días. La mayor parte de la población se refugió en túneles subterráneos especialmente preparados, pero el Palacio de Buckingham, la Catedral de San Pablo y numerosas iglesias y viviendas quedaron parcialmente destruidas. Sin embargo, este cambio de táctica por parte de los alemanes ofreció a la Royal Air Force la oportunidad inesperada de no estar ya directamente en el punto de mira del enemigo y poder así reorganizar y reforzar sus defensas aéreas. Como resultado, los alemanes sufrieron cada vez más pérdidas de aviones, hasta que en octubre el enemigo pareció dar marcha atrás en su persecución de la isla. Como airada venganza por el fracaso de la Luftwaffe para doblegar a la RAF y la moral británica, así como en respuesta a los primeros bombardeos nocturnos de los británicos sobre Berlín, la noche del 14 al 15 de noviembre de 1940, la aviación alemana bombardeó Coventry, dejando la ciudad casi completamente destruida y en llamas. En represalia, entre el 16 y el 18 de noviembre, Berlín y Hamburgo fueron bombardeadas. A partir de entonces, sin embargo, la Luftwaffe, para limitar la pérdida de aviones, se vio obligada a reducir considerablemente el número de incursiones contra Gran Bretaña, que se hicieron exclusivamente nocturnas y cada vez más raras a medida que pasaba el tiempo. Candy estaba agotada, sobrecargada de trabajo en el hospital de campaña y en los comedores y guarderías que se habían creado para alimentar a los desamparados de la ciudad y acoger a los hijos de los soldados durante las horas en que sus madres se veían obligadas por la nueva situación a trabajar. La hermana Margaret le había dado la idea. La Real Escuela de San Paul
había sido cerrada porque los nobles extranjeros habían retirado rápidamente a sus hijos y la enorme cocina y otras dependencias habían quedado desiertas y perfectamente utilizables para este fin. La buena monja, que se había convertido en directora del internado, había pensado en abrir esa parte del instituto al público, después de haber solicitado la aprobación del duque, que había mantenido la subvención económica, como había hecho su padre en el pasado. Si la hermana Gray pudiera vernos ahora, había bromeado Candy mientras preparaba la primera comida caliente con delantal y gorro sobre el cabello. Señorita Andrew, ¿qué significa esto? La monja le había seguido la broma, imitando el tono de la vieja directora. Estoy segura de que, si aún viviera, a su manera estaría orgullosa de usted, Candy, por todo lo que ha logrado realizar en su vida al lado de este atolondrado duque de esposo. En ese momento la duquesa recordó cuántas veces había sido castigada de jovencita por su comportamiento exagerado y cómo Terence había vuelto loca a aquella vieja monja en su momento. Cuánto le latía el corazón cada vez que se encontraba con Terry, aunque siempre acababan peleándose. Qué tontos fuimos, mi amor. Por mi parte siempre creí en usted y esperaba que usted y el señor Terence tuvieran una segunda oportunidad. Estaban siempre tan guapos juntos, continuó la buena mujer, recordando con un velo de tristeza las razones por las que el heredero de los Granchester había abandonado el colegio, evitando así la expulsión de Candice. Había sido obvio desde el principio que alguien les había tendido una trampa, pero los dos chicos estaban tan enamorados que no habían olfateado el engaño y se habían saltado las normas. Enfrentados a una noche de cita en los establos, que no había sido posible mantenerlos a ambos en la escuela como estudiantes. La directora había quedado muy impresionada por la vehemencia con que Terence había defendido la posición de Candy y la nobleza del gesto que luego había tenido para protegerla. Fueron interrumpidas por una anciana que se había inclinado al ver a Candice. «Entonces es verdad que es la duquesa de Granchester». «Bendita sea mi lady». «Oh, acepto encantada la bendición, pero no es necesario que haga una reverencia. Por favor». «Es maravillosa, Candy», había concluido la hermana Margaret secándose una lágrima. Terence no estaba menos comprometido con el bando del primer ministro. Por si el enemigo exterior no fuera suficiente, el descontento de la clase aristocrática, ligado a la disminución de los beneficios de sus negocios, se hacía sentir y desde luego no era bueno para la labor del jefe del gobierno. Churchill nunca había sido bien visto por la Cámara de Lores. Si hubieran tenido la oportunidad, lo habrían eliminado. Pero era el personaje más adecuado para dirigir al país en una situación tan crítica. El 14 de abril de 1941, un atentado en Londres mató a más de 1,000 personas. Candy y Terence trabajaron en aquella ocasión durante 30 horas seguidas. Se encontraron en casa exhaustos y cubiertos de polvo y sangre. «Menos mal que estás aquí, amor. Eres lo que me da fuerzas para luchar en este infierno que parece no acabar nunca», le había dicho ella anticipándose a su idéntico pensamiento. El enemigo pareció entonces aflojar el cerco, probablemente ocupado en otros frentes. En ese momento de respiro, los duques consideraron la posibilidad de aventurarse a América para asistir a la boda de su hija, Charlotte. La muchacha estaba decidida a posponer hasta que sus padres pudieran estar allí. Lo peor, en la ciudad, parecía haber pasado, y decidieron intentar alcanzarla. El barco que habían reservado estaba lleno. Los que podían permitírselo huyeron de alguna manera de Europa a lugares más seguros. Los que habían perdido su trabajo en la ciudad, sin embargo, se habían trasladado al campo en sus países de origen, donde la situación parecía más tranquila. Londres y los grandes centros económicos eran grandes objetivos. En los pequeños pueblos la gente vivía en la miseria, pero el peligro de incursiones enemigas era mucho menor.
Los propios duques habían dado de baja a los criados para que pudieran trasladarse a lugares más habitables, asegurando un mínimo de subsistencia a sus familias, a la espera de volver a contratarlos en cuanto la situación fuera al menos más parecida a lo normal. Hacer el equipaje para la ceremonia de bodas de su primogénita fue un soplo de aire fresco para marido y mujer. Lo hicieron juntos, entre abrazos y dulces recuerdos de su hija y de su propio matrimonio. ¿Te gusta esto? ¿Te parece bien? ¿Todavía me queda bien?, preguntó alegremente Candy, mientras daba vueltas como una niña con un elegante vestido en las manos. La verdad es que has adelgazado mucho y noto con decepción que cada vez comes menos. ¿Segura que estás bien? Lo único que me anima es la maravillosa sonrisa que luces constantemente. Le cerró la boca con un beso. Muy segura. Solo estoy cansada, pero descansaré un poco y estaré en perfecta forma para la ceremonia. No tendrás nada de qué quejarte con el aspecto de tu esposa querida. ¿Por qué? Dime. ¿Has tenido la impresión de que últimamente no me gusta tu figura? Porque si es así, pondré remedio a semejante obscenidad de inmediato, replicó sonriendo y atrayéndola entre sus brazos. No estoy segura de que realmente siempre me hayas hecho sentir deseable, se burló ella provocativamente. A ver qué se le ocurre a mi encantador maridito para convencerme. Le espetó mientras se deleitaba con su boca y sus manos. En realidad, Candy no podía tener dudas de la atracción que su novio sentía hacia ella, y que desde que se habían quedado solos en la mansión Granchester, habían podido exteriorizar con mucho más libertad y descaro de lo que solían hacerlo cuando los chicos y los sirvientes rondaban por la casa. Aquella maldita guerra, con toda la miseria que traía consigo, aumentaba el deseo de saborear todo lo bueno del presente, sin dejar nada para mañana. Candy y Terence no perdían ocasión de hacer el amor con todo el transporte y la pasión de que eran capaces. En cualquier caso, la duquesa no se encontraba realmente bien. Se esforzaba por ocultar su falta de apetito y su malestar, pero era muy difícil evitar la atenta y cariñosa mirada de Terry. Llevaba ya un buen mes así. Al principio, había descartado la idea porque le parecía inviable, pero Dios, no me lo puedo creer. Después de tantos años, ¿es posible? Parece un milagro. Ahora estaba segura de lo que ocurría, pero tenía buenas razones para seguir manteniéndolo en secreto. Continuará. Ay, Dios mío. Pobre Candy. Yo ya lo empezaba a sospechar cuando empecé a mencionar de que se veía delgada, que se veía ojerosa. Algo por ahí me dijo, creo que por ahí viene algo de sorpresa. Y muy bonita sorpresa. Esperemos, porque con mi querida Sonia no sabemos. Mi querida Sonia es una montaña rusa de emociones. Me tiene como electrocardiograma cada capítulo. Ay, pero chicas, no olvidemos lo que pasó en esa Segunda Guerra Mundial. Recordemos que la primera gran guerra fue de 1914 a 1918. Y esta Segunda Guerra fue de 1939 a 1945. O sea, hace que no vamos ni a la mitad de la guerra. O sea, imagínense lo desastroso que fue vivir en aquella época. Londres, Polonia, Alemania, España, Francia, Italia. No, es que chicas, de verdad, es inimaginable. Yo cada que veo un documental, cada que veo videos, se me parte el corazón por todas aquellas personas
que un día sin deberlas ni temerlas fueron el foco de una persona demente, porque ahora lo puedo decir, de una persona demente que yo no sé qué pensó, y tantas injusticias que hubo después. Denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios, chicas. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.